veces la quito, si no, simplemente no sale Sí, significativo. la SAE es una herramienta que les ayuda a ustedes. Si no funciona, la sacas, pero una variable explicativa, esa no la puedes sacar. Ok, está bien. Entonces sería todo. Esto sería toda mi duda. Gracias. Vale. Pregunta Laura, entonces ¿se le saca segunda diferencia? No. Si le sacas segunda diferencia al capital humano, te va a quedar una gráfica espantosa. Lo que te propongo es que trabajes al capital físico en segunda diferencia. Y tal vez con eso se arregle el problema del capital humano. Porque el capital humano no lo puedes trabajar de otra manera, ¿no? Tiene que ser o en primera diferencia o con tasa de crecimiento. No hay más. Julio. Buenas tardes, prof. Creo que más o menos escuché que había una solución que era comprobar si la variable era significativa. Yo sé que, bueno, yo respondió algunas dudas mías, me orientó más o menos, y me costó bastante llegar a como que al punto que como que usted me mostró, pero lo logré. Llegué, ocupé las tasas de crecimiento directo de Livius, ya no las de Excel, y haga de cuenta que quise pasar al paso de las restricciones. Y aún poniendo restricciones en capital humano y restricciones desde punto 1 hasta punto 9, no se arreglaba, no sería significativa mi tasa de crecimiento de población. Y mi PIB tampoco se arreglaba. Entonces estuve como que indagando, probé también poner restricciones con otra variable que también me salía como que con problemas, que era la de tecnología, y no se arregló. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa? Fui a checar abajo, o sea, hice otra vez las pruebas de raíz, y aún sacándole la tasa de crecimiento, o sea, la C POP, no pasa la prueba de raíz. Y entonces dije, ¿qué onda? ¿Cómo que no pasa? Chequé las pruebas de gráficas y las pruebas colineales, y entonces me di cuenta por qué no puedo poner restricciones, o por qué poniendo restricciones mi POP no se arregla, mi C-POP no se arregla, porque la C-POP no pasa gráfica, no pasa colineal y no pasa raíz unitaria. Y ya ve que le comenté ayer que ya probé de todo, o sea, probé logaritmos, diferencias, logaritmos, solo diferencias, solo logaritmos, y así un montón de pruebas. Y ayer usted me ayudó, me mostró más o menos qué podía hacer, y aunque hice eso, no salía significativa en la prueba de raíz, en conjunto. O sea, es la raíz unitaria, pero o sea, en conjunto con todas las otras variables. Pero ni siquiera para 1970 no tienes la de el crecimiento de la fuerza laboral o las horas promedio. No tengo las horas promedio. No. De ningún año de la AHB, ABH, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero no tengo ninguna de esas. Y ya lo intenté de varias maneras y de ninguna manera pasa mi tasa de crecimiento de la población. Lo que tienes que hacer entonces, vas a hacer una regresión auxiliar en donde vas a comparar solo el crecimiento del PIB contra el crecimiento de la población. Usas pruebas con y sin constante. Y por otro lado, también vas a probar el crecimiento del PIB contra... ¿Cuál era la otra que no te salía significativa? ¿El PIB con rezago? El PIB con rezago me sale significativa en la prueba de raíz. O sea, ya desde ahí me salía significativa. A la hora de poner el modelo, no me salían significativas la población y... perdón, déjeme, me olvidé tantito. Aquí lo tengo. De mi momento. La población... El punto
El punto es que vas a hacer una regresión auxiliar. Si solita Y el capital físico. esa variable, si solito el capital físico te sale significativo contra el PIB, contra el crecimiento del PIB, entonces tu especificación es la que está fallando. Si aún solito no te sale significativo, pues entonces abre prueba con segunda diferencia en el capital físico, a ver si así. Y lo mismo vas a hacer con el crecimiento de la población. Lo vas a comparar solo y pues si te sale significativo es que tu especificación tiene problemas ahí. Si no te sale significativo de ninguna manera solito, no te va a salir significativo en ningún caso. Ok. ¿Vale? Pues prueba esto. Ok, gracias, profe. Vale, Edward. ¿Qué tal, profe? Mi duda es de lo que le platicaba ayer sobre el PIB con rezago que tengo. Ya hice todas las pruebas de autocorrelación y también de heteroscedesticidad, al igual de multipolaridad. Y o sea, la variable sigue siendo, no sigue siendo significativa, pero no me presentó ningún problema de heteroscedesticidad, ni de autocorrelación, ni nada. O sea, todo pasa bien. Entonces, mi duda es si pues ya puedo quitar ese pi, porque pues eso hace que es la única que no está siendo significativa. Y pues mi modelo, todas las pruebas ya me mostraron que no tengo ningún problema. Igual haz una regresión auxiliar entre el PIB con rezago y el crecimiento del PIB. Okay. Y ya, pues si ahí no te sale significativo, con y sin constante, pues significa que en ninguna especificación te va a salir significativo. Está bien, profe. Y pregunta Karina, ¿y qué hacemos si los datos, si la heteroscedesticidad se debe a datos manipulados o variables faltantes? Bueno, ahí, dada la naturaleza de la actividad, que yo les dije qué variables buscar, pues no hay forma de corregirlo, ¿no? Ojo, porque deben tener cuidado en que esas manipulaciones no sean las que ustedes hayan hecho, ¿no? El capital humano, pues sí, tiene problemas para ser manipuladas, pero las otras variables no. Ni el PIB, ni el capital físico, ni la tecnología, ni las horas trabajadas. Esas variables no tienen ese problema de manipulación. Entonces tengan cuidado de que no haya sido por alguna mala generación de series de datos que ustedes hayan escrito. Porque suele suceder, ¿eh? Siempre puede suceder, entonces hay que tener cuidado de haber metido bien la fórmula, de haberle puesto bien el paréntesis y todo, ¿no? Dice, ¿qué hago si el PIB con rezago no me sale negativo? Pues igual, Marisol, compáralo solito, y si tampoco solito te sale negativo, entonces posiblemente nunca te salga negativo. Y Laura Morga dice, profe, mi capital físico lo tengo como DLDCF, o sea, ya le saqué diferencias, logaritmo y diferencia. Esa variable así la estoy usando. Bueno, otra posibilidad podría ser que sacaras solo segunda diferencia, Laura. Pero bueno, ya es momento, nos estamos atrasando un buen en el proyecto. Aún les quedan 2 fases más, ¿no? A mí me funcionó con diferencia del crecimiento del capital físico. Uf, eso no tiene, bueno, pruébalo pues así como dices. Dice, acabo de realizar la prueba y sigue siendo insignificativo con C y sin C. ¿Se lo agrego al archivo? Sí, ponlo ahí, por favor.
Vale, tenemos todavía 3 fases más del proyecto y cada vez son más difíciles, más complicadas, especialmente la fase 4 y la fase 5, porque no tienen relación con lo que vimos antes. Esta todavía sí tiene relación, ¿no? Dice, ¿qué van a hacer? Bueno, aquí yo no les voy a pedir que ustedes manipulen sus datos, es decir, eso de raíz unitaria y demás, ya es cosa de ustedes. Yo no les voy a pedir que manejen datos de alguna manera en especial, ¿no? Ustedes pueden trabajar, si quieren, trabajan con el PIB solo, si quieren, trabajen con la inflación sola, como ustedes digan, ¿no? Al final de cuentas, es su investigación. Ustedes van a decidir si modifican una variable en diferencias, en segunda diferencia, en tasa de crecimiento. Ustedes lo van a decidir, pero ojo, porque si me ponen ahí algo que no tenga sentido, por ejemplo, que me pusieran la tasa de crecimiento de la inflación. No, olvídense, eso no se puede hacer y está mal, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Ya no tienen que presentarme gráficas de tendencia, ni de autocorrelación, ni de raíz unitaria. ¿Qué es lo que sí tienen que hacer? Bueno, ustedes van a proponer un modelo. Un modelo nada más de regresión múltiple con 4 variables independientes. La variable que ustedes eligieron la van a comparar contra solo 4 de sus variables que decidan ustedes, ¿no? A ese modelo le van a aplicar 2 pruebas de detección para los siguientes errores. 2 para multicolinealidad. ¿Cuáles son? Bueno, la de regresiones auxiliares y la matriz de correlación. Van a ser 2 pruebas para heterocedasticidad, que es la prueba de White y la prueba de Bruce-Pagan-Godfrey. Y 2 pruebas para autocorrelación, que es la prueba de Durbin-Watson y la prueba LM de Bruce-Godfrey. ¿Qué les voy a pedir adicional en esta parte? Les voy a pedir que también me manden su archivo con todos los datos desde las series originales en el formato de eViews. Entonces voy a estar también revisando sus especificaciones. No, Fátima. Yo no les estoy pidiendo transformaciones. Ustedes son los que van a hacer las transformaciones que consideren convenientes, las que sean, las que tengan un sentido teórico. Dice, no puede guardar los archivos de eViews. No. Tienes que instalar el eViews 10. Desde el inicio les pasé. Y bueno, lo bueno que son equipos, ¿no? Equipos de 3 personas. Uno no puede, el otro sí. Ahora, apliquen 2 métodos de corrección de errores en caso de encontrar evidencia de multicolinealidad, heterocedasticidad o autocorrelación. Si tienen multicolinealidad, pues utilizan el método que consideren más conveniente. Si tienen heterocedasticidad, aquí tienen 3 posibilidades. Pueden transformar las variables en logarítmicas, pueden aplicar el método de mínimos cuadrados ponderados o pueden transformar las variables significativas en la prueba White. Apliquen 2 métodos.
Y el de autocorrelación, pues ahí nada más les voy a pedir uno, que es el método de corrección con el RO calculado a partir de la prueba LM de Bruch-Godfrey. Al final van a comparar la gráfica de los datos reales de la variable dependiente contra los datos ajustados del primer modelo y los datos ajustados del modelo corregido. Y por último, elaboran un informe sobre el modelo final con la interpretación de parámetros y la R cuadrada ajustada. No olviden desconvertir su modelo, no olviden analizar bien qué variables están utilizando. Acuérdense, analicé pesos, analicé tasas de crecimiento, analicé puntos porcentuales, analicé un índice, ¿qué? Y por el otro lado, también recuerden qué transformaciones hicieron. ¿Vale? ¿Quién tenía la duda? Yasmín. Profe, es que es sobre lo que mencionaba de que puede ser en cualquier forma. La vez pasada con el modelo que hicimos de este proyecto, nada más para checar, analicé las series de datos en su forma original, o sea, sin hacerle ningún cambio y nada, y todas salían significativas. Entonces, si pasan todas las pruebas, ¿estaría correcto hacerlo así, aunque las gráficas tuvieran tendencia? Pues recuerda que en esta, sí te pueden salir significativas, claro, porque todas van a aumentar. Inversión sube, capital humano sube, PIB sube, el índice de la bolsa de valores sube, obviamente te van a salir significativas. La cosa es que ustedes tienen teóricamente signos esperados. También tienen que obtener, corregir su modelo con la multicolinealidad, con la heteroscedasticidad y con la autocorrelación. Les adelanto, si ustedes usan sus datos en así como las series originales, van a tener problemas de autocorrelación y al final van a tener que volver a hacer este proceso de diferencias, ¿no? Y aún así, quién sabe si ese problema de autocorrelación se resuelva. Pero bueno, eso es lo que ustedes tienen que investigar. Digo, en el caso de la actividad que les puse, pues en ese tema pues, he conocido mucho al respecto, ¿no? Muchos modelos que se han hecho al respecto. Pero en el proyecto, pues ustedes tienen temas que yo pues nunca he hecho especificaciones, ¿no? Por ejemplo, por ahí el que tiene el índice de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, nunca me he metido con eso. Entonces, mi ayuda ahí va a ser muy limitada. Dependerá de lo que ustedes decidan, si quieren trabajar con series originales, con primera diferencia, con segunda, con tasa de crecimiento, con lo que ustedes encuentren ahí, ¿vale? Pero tienen una gran ventaja. Habían investigado 9 variables, solo les estoy pidiendo 4. En la fase anterior les pedí 2 modelos, esta vez solo es 1. Y no les estoy pidiendo que pasen pruebas de estacionariedad. Fátima, entonces tienes que buscar por ahí otras variables significativas. Bueno, recuerden también, son 10 proyectos y tengo mala memoria. Así que aquí si utilizan una notación, otra vez explíquenla. Si utilizan de dónde sacaron los datos, otra vez lo ponen ahí. Si hace falta meter ahí la teoría de cuáles son los signos esperados en su modelo, también métanlo ahí, ¿no? Porque, pues, voy a empezar a leer, o sea, esta fase 3 la voy a leer desde cero. ¿Vale? Vale, muchachos, ¿alguna duda? ¿Para cuándo es? Para el miércoles antes de clase.
porque ya vamos contra reloj. Ya creo que el sábado nos dan fechas de cierres. No sé por qué motivo en Vinas nos piden terminar en la semana 5. O sea, le están recortando una semana al ciclo escolar. ¿Por qué? Yo no sé. Entonces va a ser para el día miércoles 3 de junio. Antes de la clase, si es miércoles 7. Listo. Uy, dice Marisol, hay mucha tarea. Y viera lo que nos hace falta. Vieran lo que nos hace falta. Bueno, les voy a compartir algo muy, muy rápido. Algo de volada que ustedes necesitan saber. ¿Nos pondrá 10 en todo? No. Miren, hay algo que en la unidad no está considerado y está sumamente mal que no esté considerado. Hay un instrumento muy poderoso dentro de la econometría que se llama variables ficticias. Variables ficticias. ¿Qué son estas variables? Bueno, nosotros, por ejemplo, podemos tener muchas series de datos de distintos países, de distintas personas y de distintas distintas empresas. La cosa es que, aunque los datos los tengamos iguales, sabemos que no todos son iguales, ¿no? Les pondré un ejemplo. Es triste, pero la verdad es que las mujeres ganan un salario menor que los hombres. Entonces, aún con el mismo nivel de estudios, aún con la misma experiencia laboral, sus compañeras van a ganar menos que sus compañeros. Triste, pero es la realidad. ¿Cómo, si yo hago un modelo tratando de explicar los ingresos que este grupo tendrá, no sé, dentro de 10 años, voy a poder sacar una estimación promedio? Bien. La cosa es que esa estimación no va a ser precisamente buena. ¿Por qué? Porque voy a tener que, aunque dos personas hayan sacado, no sé, el mismo promedio del curso, resulta que por ser hombre va a ganar más, va a tener un salario más alto. Eso interfiere con mis estimaciones, ¿no? Lo mismo puede pasar, por ejemplo, si estoy analizando el crecimiento en un país con desarrollo y uno en vías de desarrollo. Lo mismo va a pasar si estoy estudiando una empresa de alimentos que una empresa de ropa, ¿no? O industrial. Las empresas son diferentes, aunque sus series de datos estén iguales, hay una diferencia que nosotros sabemos que hay. ¿Cómo voy a integrar esa diferencia en una de mis especificaciones? Bueno, para eso tenemos las variables ficticias. Esas variables ficticias nos pueden servir, por ejemplo, para representar el sexo, sexo masculino, sexo femenino,
la raza de la persona. Por ejemplo, en Estados Unidos, los de raza negra o los de raza latina ganan menos que los de raza blanca, ¿no? El estado civil también, por ejemplo, las personas casadas tienden a ganar más que las personas solteras. Para esto nos ayudan las variables ficticias. Esas variables ficticias pueden ser binarias. ¿A qué se refiere con binarias? Toman dos valores, 0 y 1. Si yo hiciera una serie de datos comparando los ingresos de hombres, mujeres, haría una serie de datos adicional en donde yo le pondría sexo. Si es hombre, le pongo un 0. Si es mujer, le pongo un 1. Entonces, adicional a los datos que yo tengo, voy a hacer otra serie de datos que va a decir 0001, 1, 001, 0012, 1, no sé, dependiendo qué le pongan, ¿no? Si quieren pueden ponerle el grupo de edad. Dependiendo de la edad de una persona, va a ser el número que le pongan. Y ahí podrían dividirlo. Si es una persona joven, si es una persona adulta o si es una persona, no sé, madura, anciana. Pueden ponerle ahí 0, 1 y 2, ¿no? Para eso nos pueden servir las variables ficticias. Aquí nos da el ejemplo que les mencionaba. Aquí dice, le pones un 1 si es mujer, 0 si es un hombre. ¿Cómo va a afectar? Bueno, hay dos maneras de que incluyamos una variable ficticia. Una es aditiva. Si es una variable ficticia aditiva, se va a incluir como si fuera una variable aparte en mi modelo. Vean, aparte de tener la constante, yo le voy a meter otra variable beta en donde voy a tener esa serie de ceros y unos. Esa es independiente de mi variable, de la variable que estoy analizando, ¿no? Si es una variable ficticia aditiva, lo que estoy modificando es la ordenada al origen. Vean cómo aquí tengo dos líneas, pero esas dos líneas son la misma especificación. Son los mismos datos que yo metí a mi modelo y el modelo que el programa me está arrojando. La diferencia es que, como yo le puse que esa variable ficticia 1 significaba mujer y 0 significaba hombre, esa beta va a tener un valor negativo. Por lo tanto, si son mujeres, las va a situar en esta línea roja de abajo. Y si son hombres, pues van a tener ahí el 0 y las va a situar en la línea que está arriba. Eso me ayuda mucho en mi especificación. ¿Qué hubiera pasado si yo no tuviera esa variable ficticia? El programa, pues el eViews, hubiera tenido que promediar todo y me hubiera hecho, en vez de hacerme dos rectas, dos especificaciones, me hubiera hecho esa línea verde que promedia a ambas. Mi modelo perdería eficiencia. ¿Por qué? Porque los hombres saldrían por arriba, las mujeres saldrían por abajo. Cuando realmente la variable ficticia nos ayuda a, si eres hombre, te corresponde la ecuación de arriba, si eres mujer, te corresponde la ecuación de abajo. Esa es una posibilidad, que sea aditiva. ¿Cuál es la segunda? La segunda es cuando metes la variable como multiplicativa. Multiplicativa. Bueno, aquí lo explica
Aquí explica más a fondo las variables, pero aquí está la multiplicativa. Yo voy a estar incluyendo esa variable que creé, esa variable ficticia, multiplicando a mi variable independiente, ¿no? Que es el salario. Mi variable ficticia va a estar multiplicando a mi variable independiente. ¿Qué va a generar esto? Bueno, la ordenada al origen se mantiene, que es la beta 0. Todos parten del mismo punto de salarios. Pero ven que ambas tienen una pendiente distinta. Si eres hombre, entonces tienes que seguir la ecuación que te corresponde es la línea azul, una pendiente más elevada. Si eres mujer, entonces la estimación que te corresponde es la roja, que está un poco menos inclinada, ¿no? Esa diferencia en inclinación se debe a la variable ficticia. Me ayuda, imagínense, si no hubiera existido esa herramienta, ¿qué hubiera hecho el paquete econométrico? Bueno, hubiera hecho una línea, una estimación, un modelo que pasara por en medio de las dos. ¿Qué problema me causaría esto? Vean que las dos líneas se separan después de un cierto periodo, cada vez se separan más. Esa mala especificación, o sea, por no tener una variable ficticia, me crearía problemas de heterocedasticidad, ¿vale? Entonces, gracias a esa variable ficticia multiplicativa, voy a tener dos ecuaciones de una misma base de datos. Quiero ponerles un ejemplo. Hay algo que nunca he hecho aquí, que es proyectar desde el eViews. Pero la verdad es que parece que era esta. Sí, bueno. Voy a hacer algo muy rápido. Ojalá funcione, ojalá no nos cause algún conflicto, no me termine sacando de la sesión. Les voy a mostrar un breve ejemplo de cómo se utiliza esta variable. Díganme, hablen si ven bien o si no lo ven bien. Sí se ve, profe. Bueno, gracias. Bueno, vean cómo esta es la estimación que hice para Estados Unidos, ¿no? La actividad 4, caso de Estados Unidos. Me voy aquí a residuos, ¿no? Voy a hacerlo así porque es una manera más rápida, pero en realidad no se hace así, ¿no? Veo que tengo algunos datos, o no era aquí, lo había hecho. Déjenme pensar. Voy a abrir la de el crecimiento del PIB. Bueno, aquí está. Esta es mi gráfica de la variable dependiente. ¿Qué puedo observar? Bueno, observo que hay 3 picos que van hacia abajo. ¿Cuál pico es ese? Un pico de 1958. Un pico hacia abajo que se sale, que es 1982. Profe, si está mostrando una gráfica, no se ve. ¿Cómo que no? Yo sí la veo bien. O sea, se ve la pantalla de eViews, pero como que se quedó congelada porque se veía lo de la ecuación ya. y lo de la otra. Sí, de hecho, ahorita ya se cerró su pantalla. No sé si todos están viendo eso. A ver, otra vez. Ahora Ahí sí ya. se ven las gráficas. Ya se ve. Vean cómo hay 3 picos hacia abajo que se salen de
todo nivel normal. El de 1958, el de 1982 y el de 2009. Yo podría decir ahí, es que en esos años hubieron crisis económicas. Durante una crisis económica, los indicadores del país no se comportan como debe ser. Yo voy a crear una variable dummy, una variable ficticia, que me represente esos años de crisis. Entonces, vean cómo hice mi variable dummy. Mis datos inician en 1955, 0, 0, 0, y en el 58, en el año de crisis, le pongo un 1. Luego 0, 0, 0, 0, 0, 0. En el 82, mi año de crisis, le pongo un 1. 0, 0, 0, 0, 0. Y en el 2009, año de crisis, le pongo un 1. Profe, se volvió a congelar, se quedaron en las gráficas nada más. Ah, no. Pero bueno, qué complicado, ¿eh? Qué bueno que nunca tuvimos que trabajar así. Quiero que vean la estimación que hice. Observen, mi R cuadrada sale en 0.93, ¿no? Y todas salen significativas, bueno, únicamente al 10% de... La única que tiene que pasar al 10% de confianza es el PIB con rezago. Ahora, voy a agregarle esa variable dummy a mi modelo. Le escribo ahí dummy, se la agrego y vean qué pasó. La R cuadrada subió a 0.94, o sea, subió un 0.01. Y la significancia de mi PIB con rezago ahora pasa incluso al 5% de confianza, ¿no? Y veo que mi variable dummy, obviamente, como son periodos de crisis, tiene que salir negativa. Y la probabilidad sale significativa, ¿no? Profe, Entonces, creo que de nuevo se congeló. Bueno. No puede ser posible. Sí, es que Pero como bueno, que funciona un rato y luego se traba. sí. Pero bueno, ya solo vean eso. La variable dummy sale significativa, sale con el signo esperado, mejoró mi R cuadrada y mejoró el estadístico T de mi PIB con rezago, ¿vale? Esa es la forma como sencilla de explicar cómo funciona una variable dummy. Listo. Entonces, recuerdan que yo les mencioné, que ustedes tenían que hacer como un cuadro histórico de sus variables. Hay años en que ocurrieron algo o algún periodo en el que ocurrió algo extraordinario y afectó a la variable que ustedes están analizando, a la variable dependiente. Bueno, les voy a dar la posibilidad de que creen o ingresen a su modelo una variable dummy, en la cual ustedes obviamente lo tienen que justificar con lo que hicieron en la parte 1, en la fase 1, decir, es que yo estoy analizando a Australia, y en Australia hubo crisis en estos años, o no sé, o hubo guerra en esos años. Por lo tanto, ese hecho histórico lo voy a representar con una variable dummy. Si quieren incluirlo en su modelo, en su fase 3, adelante. Aprovechenlo, utilícenlo. Si no lo quieren utilizar porque se les complica y demás, no importa. En el programa de estudios no viene, pero
es algo que cualquier econometrista tiene que saber, ¿vale? Y si nosotros igual tenemos picos en nuestra serie, bueno, no se trata simplemente de que, tengo un pico y ya meto domis, ¿no? Tiene que estar justificado, ya sea por la teoría o por la historia, ¿no? Recuerden, periodos de crisis o quizá periodos de elecciones. Si alguien está estudiando México, bueno, cada 6 años tenemos elecciones presidenciales y nuestras variables económicas se afectan. Entonces, tal vez por ahí podrían meter alguna variable DOMI de cada 6 años, de cada cambio de presidente, ¿vale? Esa puede ser una opción, una herramienta más que ustedes puedan utilizar, ¿vale? Profe, solo que no sé mis compañeros, pero creo que no alcanzamos a ver, porque se trabó exactamente dónde y cómo se creaba la DOMI. O sea, la podemos ocupar, pero yo no vi cómo se creaba. ¿Cómo la creas? Abres Excel, pones todos tus años, 1955, 56, 57, lo que sea. Pones puros ceros, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y nada más le vas a escribir el 1 en ese año o en ese mes o en esa quincena, lo que sea, en donde ocurrió ese evento. Vas a poner 1 en el año 82. Le pongo un 1 en el año 95. Le pongo un 1 en el año 2001. Un 1 en el año 2009. Un 1 en el año 2012. Todo lo demás son ceros. Esos datos los pasas a Livius. Así como pasas cualquier otra serie, lo metes a Livius y le pones el nombre de o DOMI o DOM, el que quiera. Y lo ingresas a tu modelo de dos maneras. Una puede ser de manera aditiva, simplemente espacio y tu variable DOMI. Otra puede ser de manera multiplicativa, que con algún otro, por ejemplo, podrías ahí sumarle un 1 y multiplicarla por esa variable independiente que quieres afectar, ¿no? Pero obviamente, para el trabajo que ustedes van a hacer, va a ser aditivo y va a ser solo para esos periodos donde la historia nos muestra que algo extraño pasó, ¿vale? Algo fuera de lo económico, como un cambio de presidente, como una crisis. No sé si alguien está estudiando, por ejemplo, el índice de la bolsa en el corto plazo, puede decir, es que se canceló el proyecto del nuevo aeropuerto y por lo tanto la bolsa perdió valor, no sé, pero esa variable DOMI se tiene que usar a discreción, ¿no? No la podemos usar simplemente un pico y ya le pongo un DOMI, no es así. Tiene que estar bien justificado. ¿Vale? ¿Queda claro? Bien, entonces no es obligatorio, es una herramienta más a su alcance. ¿Qué nos toca ver ahora? Bueno, tenemos que ahora cambiar el cassette. La unidad 5 es muy diferente a la unidad 4, 3, 2 y 1. Nosotros hemos visto modelos en donde una variable dependiente le explicamos con otras variables independientes, ¿no? Esos son modelos econométricos. Bien. Pero les pregunto yo, ¿qué pasa
si yo no tengo otras variables independientes? O sea, no tengo todos los datos con cuáles explicar la que me interesa. Simplemente yo quiero predecir algo, una variable, el comportamiento de una variable en el futuro. ¿Qué voy a hacer ahí? O sea, quiero predecir las ventas de mi negocio en los próximos 12 meses. Quiero predecir el comportamiento del IPC en los próximos 3 años. Quiero predecir el comportamiento de la TIE, el comportamiento del tipo de cambio. Pero no aplicar o comparar contra otras variables. Esos modelos se les llama modelos de series de tiempo. Son cosas diferentes. Una es la econometría, como lo que hemos venido haciendo, y otros son los modelos de series de tiempo. ¿Cuál es el objetivo aquí? Dice, utilizará series de tiempo, así como diversas metodologías econométricas para contribuir a la toma de decisiones financieras. Contenido. Introducción a los modelos de series de tiempo, series estacionales y desestacionalizadas, metodología Box-Jenkins, modelo autorregresivo AR, modelos de promedios móviles MA y modelo combinado ARMA o ARIMA. ¿Qué es lo que tenemos que ver en esta unidad? Dice Marisol, o sea, con el pasado se intentará explicar el futuro, así es, ni más ni menos. Pero aquí solo vamos a utilizar la misma variable. Es decir, si yo quiero explicar las ventas de una empresa, solo voy a utilizar las ventas de esa empresa en los periodos pasados. Si yo quiero explicar el comportamiento del PIB, voy a utilizar exclusivamente el PIB en el pasado, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, tenemos los autorregresivos. Ustedes ya conocen los autorregresivos. Dice, y esto es más difícil que con muchas variables. A veces, no siempre. Y tal vez no. No sé. Igual, yo diría que igual. Un autorregresivo, ustedes ya conocen la prueba de autocorrelación. Bueno, en la prueba de autocorrelación nos da un indicio, recuerden. ¿Qué tanto explica mi variable, la variación de mi indicador? El día de hoy, los datos que tengo del pasado. Entonces ahí vamos a ver que nos va a decir, bueno, tú tienes autocorrelación de grado 3 y además tienes correlación parcial de grado 2. Ok, esa información me sirve o la voy a aprovechar para predecir el comportamiento futuro de mi variable. Yo ya sé que el dato del próximo periodo va a estar relacionado con el periodo de hoy y el de ayer y el de antier, ¿no? Esa información se aprovecha para crear un modelo de series de tiempo. Un modelo explicado, o sea, una variable explicada por sí sola. Pero tenemos otra posibilidad. Tenemos la posibilidad, que son los promedios móviles, en donde el comportamiento de mi variable en el futuro dependa de un promedio o de un promedio ajustado de los datos presentados en los periodos anteriores. Yo podría decir, es que el comportamiento de la inflación en el próximo mes
va a depender de, en un 20% en la inflación de un mes anterior. En un 30% va a depender de la inflación a inicios de año. En un 50% va a depender de la inflación de hace un año, ¿no? Entonces creo ahí mi modelo autorregresivo. Yo también podría decir, la inflación del siguiente mes depende de el promedio de la inflación de los últimos 3 meses. Y creo mi modelo, ¿no? Entonces, podemos emplear de distintas formas medios móviles para crear el modelo combinado. La metodología Box-Jenkins es algo que a nosotros nos sirve para determinar cómo, o nos da un indicio de cómo hacer nuestra especificación. Ahí Box-Jenkins te va a decir más o menos por dónde te tienes que ir, ¿no? Y bueno, series estacionales y desestacionalizadas, ustedes eso ya lo saben, ¿no? Ya lo hemos visto varias veces. Cuando una variable cambia, pero simplemente por el momento en el tiempo en el que está, ¿no? Eso va a ser más sencillo de explicar porque ya lo hemos visto con anterioridad. A ver. Ahora vamos a partir de las notas. Se están convirtiendo. Bueno, de una vez les presento qué vamos a ver en la última unidad. En la unidad 6 vamos a aplicar modelos VAR. Estos modelos VAR son vectores autorregresivos, es decir, son variables que se explican mutuamente y a lo largo del tiempo. O sea, ahí estoy aplicando. Una variable se explica con otra y a la inversa. O sea, son codependientes. Y además, el valor pasado de una variable va a afectar a la otra. También nos falta ver técnicas de cointegración. La cointegración es cuando dos variables, después de varios periodos de tiempo, se empiezan a hacer como muy semejantes. O sea, ¿qué pasa cuando yo observo que mis errores simplemente disminuyen a lo largo del tiempo? Esas son variables cointegradas. Esa es también algo que tenemos que resolver, algo que les ha dado muchos problemas en sus modelos. Y aquí se va a ver cómo corregir o cómo aprovechar esa cointegración. ¿Qué otra cosa? También tenemos que ver en la última unidad las técnicas de cambio estructural. Si ustedes observan sus datos, hay ocasiones en que nuestro modelo podrá explicar bien una fase del tiempo, pero después de cierto momento hay algún quiebre en nuestros datos que nos arroja otro modelo adicional. Bueno, hay técnicas con las cuales nosotros podemos analizar dónde están esos puntos de quiebre. Les diré, por ejemplo, en el caso de México, podríamos tener dos quiebres importantes. Un quiebre es cuando México se integra al comercio internacional, o sea, integra al GATT
o podría ser cuando se integra al TLCAN. La estructura de México cambió. Por lo tanto, con un modelo yo explico el periodo antes del TLCAN, antes del 95, y con otro modelo yo explico después del 95. ¿Qué otra puede ser? La autonomía del Banco de México. Podría decir, antes de la autonomía del Banco de México, la inflación se comportó de esta manera, y después de la autonomía del Banco de México, la inflación se comporta de otra manera, ¿no? Hay técnicas para saber si hay cambios estructurales. Y el último tema que vamos a ver en el curso va a ser modelos de rezagos y de rezagos distribuidos. Ahí nosotros estaremos combinando lo que aprendimos en las unidades 1, 2, 3 y 4 con lo aprendido en la unidad 5. Es decir, vamos a combinar econometría con series de tiempo para explicar o predecir de la mejor manera posible el comportamiento de una variable, ¿vale? Esos son los temas que nos restan en este curso, nada más. Bueno, ¿cuál es la introducción? Nos dice, existen 4 enfoques de gran aceptación para elaborar modelos de series de tiempo. Uno es los modelos autorregresivos integrados de promedios móviles. Aquí es cuando nosotros decidimos o encontramos cómo afecta un promedio ajustado, es decir, el año pasado afectará en un 80%, el año anterior va a afectar en un 10%, el año antepasado va a, el año anterior va a afectar en un 8% y hace 4 años va a afectar en un 2%, ¿no? Ese sería un promedio móvil. Es un promedio móvil porque a lo largo del tiempo, los datos que yo voy a integrar en mi modelo van a ir cambiando, ¿no? Si yo quiero explicar el de 2010, ¿qué datos voy a tomar? Voy a tomar los de 2011. No. Si quiero explicar 2010, tendría que ser 2009, 2008, 2007 y 2006, ¿no? Por eso es un promedio móvil, no es un promedio estático. Por otro lado, tenemos los modelos de vectores autorregresivos. Aquí es cuando simplemente nosotros tomamos como las variaciones pasadas y solamente así, sin promedio ni nada, la integramos a nuestros modelos. Tenemos las regresiones uniecuacionales o bien tenemos ecuaciones simultáneas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de una regresión uniecuacional, es que las demás variables afectan a la que estoy estudiando. O sea, el efecto es de la B hacia la A y se acabó. En cambio, cuando son ecuaciones simultáneas, la B afecta a la A y la A afecta a la B, ¿no? Eso es algo muy común como que, por ejemplo, si nosotros elaboramos una ecuación simultánea donde el capital humano explique al PIB, vamos a encontrar que también el crecimiento del PIB afecta a la acumulación de capital humano. O sea, una aumenta y afecta a la otra, pero a su vez la otra también le está regresando una parte de ese efecto. Entonces, para que nosotros podamos predecir bien
la relación que hay entre las dos variables y el efecto que causan, necesito elaborar dos ecuaciones al mismo tiempo. Y el programa va a ir calculando. A ver, esta afecta un poco a esta, pero luego se lo devuelve, y luego esta le pasa otro poquito, y la otra le regresa un poquito más. Va a ir como tanteando la causa-efecto. Esta sube un poquito, luego esta sube un poco más, y luego esta sube un tantito, ¿no? Hasta ahí. Esa ecuación ya final, o sea, ese cálculo final, es lo que nos va a arrojar el modelo. Pero bueno. Así que, les recuerdo, este método ARIMA sirve exclusivamente para la predicción económica a corto y mediano plazo. O sea, yo puedo predecir lo que va a ocurrir en los próximos días, en las próximas semanas, o a lo mucho en los próximos meses. O tal vez puedas explicar, si tu modelo es muy bueno, próximo año o tal vez 2 años, ¿no? A lo mucho. Fuera de eso, tu predicción ya no tiene mucha validez. La metodología Box-Jenkins es lo que normalmente los econometristas decimos: deja que la información hable por sí misma. O sea, la metodología Box-Jenkins, algo así como lo que hace la prueba de White, empieza a probar un montón de formas a nuestra variable con rezago. Tú le puedes meter ahí: quiero que analices hasta 8 rezagos, quiero que analices con mi variable al cuadrado, quiero que analices con mi variable con raíz, analiza mi variable solita, analiza promedios. Box-Jenkins te va a dar como cuáles sí son significativas para explicar a tu variable con sus mismos datos pasados, ¿no? Entonces, Box-Jenkins nos va a facilitar muchísimo la vida. Ah, chispas, no he pasado lista. Y por ahí alguien faltó. A ver, déjenme pasarles lista. Hoy, día 28 de mayo. A ver, está Alexis, está Carlos, Christopher, Diana, Diana Laura, está Edna, Eduardo Francisco, Eduardo García, Eduard, Fátima, está Lorney, está Gracie, Monse, Héctor, Yosvani, José, está Julio, está Karina, Kevin, Laura, Mariana, Mariel, Marisol, Miriam, Perla. Ah, Chihuahuas, me salté a alguien. Hace falta una persona, pero no ubico quién es. Ah, ya. Falta Jaime. Ya lo encontré. Jaime, ¿estás ahí? No está Jaime. Listo. Bien. Así que tenemos otras formas de encontrar cuáles son esas variables. Sí, tenemos este método de correlación, autocorrelación, correlación parcial, si nos sirve, claro. Tenemos otros métodos para saber si es un promedio, pero por lo regular, el más aceptado, el más completo, es el de Box-Jenkins. Ahora, series estacionales y desestacionalizadas. Aquí hay que tener mucho cuidado
porque por lo regular, cuando hablamos de variables económico-financieras, si son de México, muchas de ellas las vamos a encontrar en la página de INEGI. Bueno, INEGI nos da ya la posibilidad de entregarnos los datos, o sea, los datos del PIB, de la inversión, de la inflación y demás, sin problemas de estacionalidad ni de ciclicidad, ¿no? Si nuestras variables ya no traen ese problema, la información que nosotros podemos sacar de ahí ya es muy pobre, porque lo que nosotros queremos aprovechar ya se lo está quitando INEGI. Entonces, cuando se trata de hacer predicciones de variables económico-financieras, traten de aprovechar las series originales sin ninguna modificación, porque así es como le vamos a sacar el máximo provecho. Nosotros vamos a explicar esa estacionariedad, si tiene ciclicidad, si tiene tendencia, yo lo voy a ingresar a mi modelo, porque eso es justamente lo que yo estoy tratando de explicar. En cambio, si ya me dan los datos desestacionalizados, pues no voy a saber cuál es el efecto que va a tener una variable en el mes, por ejemplo, de mayo, ¿no? O el mes de junio, porque ya le quitaron a mis series de datos ese componente que yo quería explicar. Entonces, ¿qué puedo encontrar? Vamos a encontrar tendencia, que esto ya lo habíamos visto en otras, en una unidad pasada. Ya habíamos visto los patrones que presentan, si son patrones hacia arriba, si son patrones hacia abajo, si son parábolas o el comportamiento parabólico, que sería como primero subir y después bajar, o al revés, primero bajar y después subir, o si tiene comportamiento cíclico o estacionario, ¿no? Eso ya lo habíamos visto con anterioridad. Entonces, cuando yo voy a analizar una variable, sí voy a ver que tenga cuáles son los problemas que tiene y voy a tratar de eliminarle esos problemas. Tengo que hacer que mi serie de datos que tenía tendencia, patrones, comportamiento cíclico y estacionario, tengo que volverla estocástica. Recuerden ese término de estocástico, ese término llamado ruido blanco, que cumpla con lo que los métodos que les he estado pidiendo, el método gráfico, que yo no observe que tenga comportamiento predecible, que no tenga tendencia. También tengo que cuidar que no tenga autocorrelación y también que pase la prueba de distribución normal, que la vimos desde un inicio, y la prueba de raíz unitaria. Si pasan estas 4 pruebas, que claro, la del método gráfico es informal, ¿no? Simplemente es con la vista con la que nos guiamos, a ver si sí, a ver si no. Pero las otras 3 sí son las que nos interesan, que tenemos que pasar. Si se pasan estas 3 pruebas, entonces decimos que mi serie de datos es estocástica. ¿Cuáles van a ser ahora los supuestos que yo traigo en esta variable estocástica? Una, debe tener una media, o sea, mi variable debe tener una media constante. Esa que parece U, que se le llama mu, la letra griega mu, es mi
promedio constante. También debo tener una varianza, la varianza de mi variable a explicar, una varianza constante. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, tomas cualquier valor de tu serie de datos, le restas la media, la elevas al cuadrado y a lo largo de toda tu muestra, tu varianza tiene que ser muy similar. Y por último, la covarianza. Que la relación entre un dato, o mejor dicho, la varianza de un dato y la varianza de otro dato, también sea constante, ¿no? Ojo, porque son otros supuestos diferentes que los que teníamos en el modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Totalmente diferente. En el de mínimos cuadrados estaba prohibida la covarianza. No podíamos tener. En este caso, la covarianza es una condición que debe tener este modelo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos tratando de explicar es el comportamiento justamente con valores anteriores. Si no existiera autocovarianza, no habría manera de poder predecir el comportamiento de una variable con modelos de series de tiempo. Entonces, primera diferencia, aquí sí hay covarianza. Autocovarianza. ¿Cómo va a ser esa autocovarianza? Bueno, si tenemos que la autocovarianza es de grado 0, significa que toda mi serie de datos es igual a la varianza. Sin embargo, si tenemos autocovarianza de grado 1, esta le llamamos covarianza de primer orden. Esa es la que normalmente vamos a encontrar, ¿no? Ustedes recordarán que muchas de esas series de datos, no todas, pero por lo regular, cuando le aplicamos primera diferencia a una serie de datos, se eliminaba esa autocorrelación, ¿no? Bueno, algo similar pasa aquí. Nosotros esperamos encontrar autocovarianza por lo regular en primer grado. No siempre va a ser así, claro, pero por lo regular sí. Y también tenemos la esperanza, o sea, el promedio de que la variable sea estacionaria. Entonces, la media, la varianza y la convarianza deben ser las mismas que las de la variable y, o sea, la que nosotros vamos a estudiar. Cuando una serie es estacionaria, su media, su varianza y covarianza en los distintos rezagos permanecen constante sin que importe mucho el momento en que se mida. Bueno, y se van a preguntar, ¿cómo voy a medir esa estacionariedad? Nosotros ya conocemos uno de estos métodos, que es el correlograma, donde tenemos la autocorrelación y la correlación parcial. Aquí tenemos otras dos herramientas, que son la estacionariedad basada en el estadístico Q de Box-Pierce. Esa es, yo diría que la más usual. También tenemos otra que no menciona aquí, pero en el eView sí la tenemos, es la prueba QSUM y la prueba QSUM-Q. Les voy a poner un ejemplo práctico, obviamente, donde les voy a mostrar cuál es el resultado diferente entre cada una, pero prácticamente hacen lo mismo, ¿no? Están buscando estas pruebas
que no haya tendencia, que no haya patrones, que no haya estacionalidad, estacionalidad y que no haya ciclicidad. Y por último, esta prueba, que no estoy seguro, no recuerdo si la trae eViews, pero es la prueba de estacionariedad basada en el estadístico LB de Humbox. Entonces, en la siguiente clase, la clase de la próxima semana, esto ya lo conocen, lo del correlograma, entonces nos vamos a saltar. Esto es lo que ustedes ya conocen desde hace tiempo. Ya saben cómo interpretarlo. Y nos vamos a pasar hasta la prueba Q de Box-Pierce. Les voy a explicar la teoría. Espero que el martes alcance para terminar con esta teoría muy breve, para que el miércoles les ponga un ejemplo práctico de estas metodologías, y la próxima semana, el jueves, empecemos a trabajar con la actividad 5, ¿vale? Dice Fátima, si en la fase 3 la C no me sale significativa, ¿la puedo omitir? Sí, la C la podemos eliminar. ¿Cuándo empezamos la actividad 5? Dice Julio. Pues yo diría que el próximo miércoles o el próximo jueves de la siguiente semana. Vale, muchachos, lo vamos a dejar ahí. Ya es hora. Pero nos vemos la próxima semana, ¿vale? Profe, Sí. una última duda. Sí. Es que sigo con lo de heterocedasticidad. ¿La variable Z sustituiría a la C? No, esa parte. Ok, entonces la C se seguiría incluyendo, pero la C también se divide. No, porque la C es la que se convirtió en la Z. La nueva C es la que antes era esta variable que daba problemas de heterocedasticidad. ¿Cómo? O sea, tú vas a meter la Z y la C. Punto. Ok. No, pero digamos, o sea, mi variable que me da problemas es la CF. Entonces, todas las variables las estoy dividiendo entre CF. En lugar de colocar ese CF, coloco la Z. Ajá. Y la C es una cosa aparte, esa no se va a dividir, esa se mantiene normal. Sí. Ok. Y en el caso de que me aparecen dos variables que se multiplican, ¿solo hago la multiplicación y agrego como una variable nueva? Sí, así es. Ok. ¿Y si ni así me da? ¿Cómo es posible? Si el mismo... Es que no me da, o sea, Tienes que agregar me salen... una y luego probar con la otra. Y si no, intenta las dos juntas. Pero si... Es que ya lo traté de todas las formas, pero solo logro que me salgan, o sea, en la prueba de White solo me salen significantes las dos primeras. La tercera ya no me sale significante, la tercera probabilidad. ¿Y qué te arroja ahí que falla? La DSF, o en el caso de que la ponga como DLSF, me sale esa, que la ponga al cuadrado. O sea, Bueno, me sale esa al cuadrado. ahí tienes otro problema. Y es bueno que sea la de al cuadrado, porque esa sí la podemos transformar. Ok, entonces, ¿qué haría en ese caso? Volver a transformar tus variables, incluyendo esa que no te sale significativa. Perdón, esa que te sale significativa en la tercera prueba de White. Ok, gracias. Vale. Vale, muchachos, nos vemos la próxima semana.
Cuídense mucho. Adiós. Chao.